días, gente, yo soy María, esto es Booksanti y bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vais a ver en el título que no es el wrap up lo que estoy grabando, que no son mis últimas lecturas, aunque os dije que sí, porque me he dado cuenta de que tampoco he leído tantos libros como para hacer un vídeo súper interesante, y además los libros de los que os iba a hablar os los enseñé hace nada en el book haul y va a ser un poco todo saturación. Por lo tanto, se me ha ocurrido hacer un vídeo que llevo queriendo grabar pues prácticamente desde que empecé en el canal y jamás lo he grabado, así que he dicho, ¿por qué no hoy, 2 años después, lo grabas? Como todos sabéis, los que sois lectores y los que no también, existen clichés en la literatura, que por cierto os voy a dejar aquí un vídeo muy gracioso que hicimos Andrés y yo valorando clichés, es uno de mis vídeos favoritos del canal, y he decidido traer un Enemies to Lovers, que creo que es un cliché que gusta bastante. Es verdad que a mí me gusta más el Friends to Lovers, pero el Enemies to Lovers es un cliché que nos tiene muy enganchados, que tiene mucha tensión y que creo que puede ser guay que os diga algunos libros que me gustaron mucho con este cliché. Antes de empezar, os recuerdo mi Instagram donde podéis seguirme y también que podéis suscribiros al canal en un botoncito que tenéis abajo que es completamente gratis y a mí me hace muy feliz. Después de toda esta chapa y de decir que mirad mis pendientes navideños, que lo tengo que decir porque estoy bastante enamorada, al tener una gata en casa y no poder poner un árbol de 2 metros como me gustaría porque me lo revienta, pues tengo que llevar la Navidad encima. Ahora sí, vamos a dejarnos de chapa y vamos a hablar de libros con Enemies to Lovers que os van a dejar muy locos y que os van a enganchar un montón. Mira, el primer libro del que quiero hablar iba a estar en el wrap up y es Asesino de Brujas, la primera parte, La Bruja Blanca. Yo tengo una historia con este libro, llegué a tener 2 libros de esto. He estado como detrás de leer este libro más de un año, pero nunca lo leía, y este otoño dije, mira, me apetece Brujas, me apetece ver qué es este libro, y aunque el segundo y el tercero no tengan tan buenas críticas, voy a leerlo. A mí me ha encantado, sinceramente. Aquí os cuento rápidamente. La ambientación es muy guay, ¿vale? El caso es que hay muchas mujeres empoderadas, brujas, mucha magia, y los protagonistas en cuestión son Lou, que es una bruja, y Reid, que es un cazador de la iglesia, es decir, alguien que si se entera de que Lou es una bruja, prácticamente la quema y la mata en el momento. Estos dos, por circunstancias que no voy a contar para no hacer spoilers, se tienen incluso que casar. Él no sabe, obviamente, que ella es una bruja, pero ella sí sabe que él, si se entera de que es una bruja, la corta el cuello. Entonces, sinceramente, es un libro que tiene muchísima tensión entre ellos dos. Me parece que es muy guay porque, sobre todo, Reid es un personaje al que se le coge muchísimo cariño porque me parece un personaje que es como muy sensato. Aunque sea un cazador de brujas y demás, creo que tiene un trasfondo y una evolución durante la historia que nos hace cambiar mucho la perspectiva respecto a él. Y Lou tiene unos ovarios, o sea, es un personaje brutal y juntos ya flipáis. Entonces, bueno, es un libro que recomiendo mucho, sobre todo si os gusta la fantasía. Yo no soy mucho de fantasía y lo he disfrutado, o sea que guay. Y poco más, que es una trilogía, esta es la primera parte y tendré que leer el segundo, aunque no tiene tan buenas críticas, pero bueno. Que si buscáis un Enemies to Lovers potente, aquí está. Bueno, ahora voy a hablar de un libro que yo creo que no necesita presentación porque todo el mundo está loco con estos libros y loca, pero es una recomendación y una no recomendación, ahora os explico por qué. Si yo os digo acotar, obviamente relacionáis exactamente qué libros son, y os voy a hablar del segundo libro, que es Una corte de niebla y furia. El primero es Una corte de rosas y espinas, y aquí los protagonistas sobre todo son Feire y Rhys. A ver, esta pareja es muy potente como Enemies to Lovers, te mantienen súper enganchados, tienen una tensión brutal, pero resulta que Rhys, aunque sea amado por todo el mundo, tiene unos comportamientos, no son tóxicos, son un nivel más allá. Hace cosas que serían ilegales y que serían delito si estuviese en una sociedad actual y estuviese ante un juicio, ¿vale? Al menos si yo tuviese que juzgarle, y no soy la única que lo pienso, esto yo lo he hablado con amigas y es como, oye, Rhys es un tío buenorro, potentón, no sé qué, pero es que es un tío que ha utilizado una clase de métodos, a lo mejor para conseguir un fin que es el correcto, pero los medios son completamente horribles. Entonces, bueno, os lo recomiendo si os gusta la fantasía, y obviamente si leísteis el primero y os gustó, el segundo le da 1000 vueltas, mejora muchísimo la historia, pero Rhys es un personaje al que no puedo defender enteramente, aunque sea un personaje que me gusta. Así que trigger warnings con algunas cositas que hace este señor, porque todo turbio, ¿eh? Os he hablado de 2 libros de fantasía, pero ahora nos vamos a ir al romance, y al romance además ligerito, de comedia y muy breve, muy adictivo, que a mí me sorprendió muchísimo durante la pandemia, bueno, después de la pandemia, porque esto se escribió a raíz de, ahora veréis por qué. Justamente se llama Del amor y otras pandemias. Yo os hablé de este libro hace un montón de tiempo y lo he recomendado en muchas ocasiones porque me sorprendió muchísimo. Yo cuando vi la portada y el título dije, uff, una historia de romance en base al COVID, a la pandemia, qué oportunista, esto no me va a llamar, etcétera, ¿no? Pero al final descubrí una
historia de amor muy guay de enemies to lovers y además de una sola cama y que viven en el mismo piso, que me pareció sobre todo muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada a leer y eso es lo que más me sorprendió, ¿no? Que me pareció muy original. Aquí vamos a tener a Lara y David. David vive en un piso que va a tener que compartir con Lara en algún momento y la verdad que no pueden ser más diferentes. Pero aquí en la relación, y esto es lo que a mí me encantó, es que David es como el delicadito, el que tarda mucho en peinarse, en arreglarse, etcétera, y Lara es una tía de la leche, en plan que me cae súper bien, que lleva el pelo morado, que tiene como muchísimo carácter y que no la tose nadie, ¿no? La combinación entre los dos es muy buena y el humor de la autora a mí me hizo mucha gracia. Por otro lado, no me acuerdo bien, pero recuerdo que había una historia secundaria de amor entre dos mujeres que, si no me equivoco, eran las vecinas, porque claro, aquí como estaban en pandemia, obviamente estaban mucho en el balcón mirando la calle, pues intentando entretenerse como pudiesen, ¿no? Porque al final no solo es que duerman en una cama, no solo es que vivan en un mismo piso, sino que no se puede salir a la calle, o sea, es todo como una situación un poco extrema, ¿no? Y desde el balcón ellos ven cómo se va desarrollando otra relación y esa historia en concreto, aunque muy breve y con pinceladas, me gustó muchísimo. Este verano os hablé de un libro, que es este de aquí, que se llama La novela del verano, muy veraniego, como dice el título, que también es un enemies to lovers, pero un poco más diferente. A mí el título no me llamaba nada, ¿no? La novela del verano es como, ay Dios, y ya el autor lo ha llamado así y ha tenido ese ego de considerar su libro como la novela del verano, me da pereza, ¿no? Pero en realidad es la novela del verano porque los dos protagonistas son autores, tienen que escribir una novela durante el verano. Aquí nos vamos a encontrar por un lado a January y por otro lado a Augustus. Los dos son escritores, una escribe finales felices, romance y demás, y el otro pues no es de finales felices y escribe en un tono más serio y demás, entonces van a vivir uno al lado del otro y a través de las terrazas se van a ver. Y sobre todo a mí lo que me gustó de este libro es que, aparte de que hacen una apuesta, que a mí las apuestas me flipan, los dos apuestan que tienen que escribir pues un poco como escribiría el otro, ¿no? Ponerse un poco en ese reto y en la piel de la otra persona. Es que la tensión que hay, las conversaciones que hay entre ellos son muy inteligentes. Yo valoro muchísimo los diálogos inteligentes en los libros. ¿Qué es inteligente? Pues bueno, cada uno juzga lo que es inteligente por él mismo, pero digamos que los diálogos no eran básicos, al final son dos autores debatiendo. Que a ver, que habrá autores tontos y tontas, pero estos dos en concreto sacaban como conversaciones muy guays y debates que me mantenían muy enganchada y que decía, joe, ¿sabes? Estas dos personas se están como nutriendo muchísimo y se están conociendo de una manera muy guay y como que la evolución que tienen juntos me gustó un montón. A ver, esto muy rápidamente porque yo sé que soy muy pesada, pero el enemies to lovers más épico de la vida es el de Orgullo y Prejuicio de Elizabeth Bennet y el señor Darcy. No os voy a hablar de Orgullo y Prejuicio porque todo el mundo conoce esta historia, conoce a esta pareja, pero creo que es el enemies to lovers que da paso a muchos de los enemies to lovers que hemos leído después y seguramente a todos los que hay en este vídeo. Yo creo que esto creó cimientos y que muchos autores pues han sacado de aquí una relación de tira y afloja. Lo que pasa es que es difícil escribir de una manera tan ingeniosa como Jane Austen, ¿no? Entonces, si valoro algo de esta relación es eso, que al final Elizabeth Bennet es maravillosa, es una protagonista súper adelantada a su época. El señor Darcy puede resultar un poco gilipollas a veces, con perdón. Para mí es uno de mis crushes totalmente literarios, pero Elizabeth Bennet también, yo no hago ascos a nada. Así que bueno, si no habéis leído Orgullo y Prejuicio, yo os voy a dejar por aquí mi vídeo de la batalla de favoritos, porque ahí lo defiendo bastante bien. Y bueno, si no sabéis de qué va, que lo dudo, o queréis saber un poco por qué me gusta tanto, meteros a ese vídeo porque ahí lo vais a ver. Rápidamente porque hablé de él el otro día en el vídeo de libros para invierno, pero creo que es un enemies to lovers también que tengo que meter sí o sí, que es el del día que dejó de nevar en Alaska. No quería repetirme con este libro, pero ya os digo que si os gusta este cliché, Heather y Nilax son lo que necesitáis ahora mismo. Además, me gusta mucho de esta historia, que creo que el otro día no lo dije en el vídeo, que aparte del enemies to lovers, de la ambientación y demás, hay una historia de misterio, de, digámoslo muy entre comillas, no os penséis que hay un thriller ni un asesinato ni nada así, hay un misterio detrás de esta relación que te mantiene enganchado durante todo el libro y que luego, aunque pueda ser un poco predecible, lo disfrutas mucho. Bueno, a ver, yo no sé vosotros y vosotras, pero yo suelo asociar enemies to lovers con fuego, es decir, que estas personas estén calientes cuando se miren la una a la otra, ¿vale? Que no puedan no pensar en el otro, que haya como una química y una tensión brutal. Y si dos personas tienen esto, son Marina y Luca de Chao Bonita de Susana Rubio. Esto es una trilogía Roma. A mí sabéis que Susana Rubio me da la vida porque sus historias son salseo, mamarracheo, luego tienen muchos valores también y muchas enseñanzas, pero sobre todo son libros adictivos. En esta trilogía, cada libro habla de una de las tres amigas que se van de Erasmus a Roma. El segundo habla de Marina, que personalmente me gusta mucho porque
cada una tiene, digamos, un problema, un trauma que resolver, o que criticar, o que denunciar. El de este libro en concreto a mí me llama mucho la atención y me parece que está muy bien llevado. Entonces, en el primer libro, tú ya ves que entre estos dos hay algo ahí que no les deja como continuar con su vida, pero se pican mucho y los dos tienen como mucho carácter, ¿no? Entonces no ceden ninguno de los dos. Y aquí en este libro, a lo largo del libro, pues eso se va limando un poco y se van acercando más, y además está presente la música muchísimo porque Luca es cantante y entonces a mí me encanta cuando un cantante pues le dedica canciones a otra persona en los conciertos y hace cosas épicas que a mí no me van a hacer jamás. Así que si buscáis algo así, de verdad, este libro tiene, vamos, salseo asegurado y además que es muy guay. A ver, vengo con otra recomendación, no recomendación. Yo también os he hablado de la trilogía Dunas, ¿vale? De Cherry Chick, que es todas mis respuestas, todas mis dudas y todas mis ilusiones, si no me equivoco. Yo os vengo a hablar de todas mis ilusiones, ¿vale? Que narra la relación de Mario, uno de los primos Dunas. Cada libro cuenta la historia de uno de los primos. Es una familia entrañable, me lo he pasado muy bien con estos libros, pero tengo que decir que las expectativas las tenía tan altas con este libro porque Mario era mi primo favorito, como el de Media España, porque era el mejor de los Dunas, el más divertido, y este libro a mí se me quedó muy flojo. A veces en las trilogías, cuando llegas ya al tercer libro, a ver, lo digo como si yo los hubiese escrito, pero yo me imagino que para autores puede pasar que cuando llegas al tercer libro a veces pues pierdes por el camino la esencia que habías tenido en el primero, o te pierdes un poco en la historia, pero a mí se me quedó algo flojo, y tengo que decir que Mario y Anastasia llevan siendo enemies to lovers, sobre todo ella hacia él, desde el segundo libro, porque Anastasia es amiga de otra, que no os voy a decir quién es por si queréis leer los libros, pero bueno, el caso, que él la pica muchísimo y ella se pica más, entonces pues es un enemies to lovers muy guay, que tú estás muy expectante, pero es verdad que luego a la hora de leer el libro dices, me ha faltado algo, pero bueno, aún así si queréis algo divertido con lo que pasar el rato, los Dunas molan. Y por último, y este sí que se considera libro navideño, porque además ocurre desde el 25 de diciembre al 1 de enero o algo así, o sea, ocurre como en Navidad, y es muy invernal, porque todo se desarrolla en el Escorial, y el Escorial nevado y todo como con mucho frío, y a mí me gustó bastante leerlo en invierno porque fue como, oye, el mood está check. Entonces estoy hablando de Manual para días rojos. Esto es un libro que a mí me enganchó un montón, que también es una trilogía y que recomiendo mucho los tres, pero es verdad que el que más me gustó fue el segundo, de Paula Ramos. Paula Ramos escribe de una manera muy divertida y sus protagonistas, al tener mi edad y ser un poco de mi generación, pues comparte conmigo el humor y yo pues me estoy muchísimo con ella. En concreto con la protagonista de este libro no, con Elsa, porque me cayó bastante mal, pero tengo que decir que el enemies to lovers que tenía con Cole, que era como un novio que tuvo hace tiempo, ¿no? El típico novio que tienes hace mucho y luego te reencuentras pero acabasteis mal y hay como ahí una tensión pero os seguís gustando, pues ese es el tipo de historia que hay en este libro y la verdad que se lee solo, o sea, se lee solo, hay muchísimo salseo, pasan cosas todo el rato y pues también como enemies to lovers está bastante aprobado, pero es verdad que la protagonista es bastante insoportable. Tengo que decir que en el segundo y el tercer libro me gustó más que en su propia historia, quizá porque no había tanta intensidad de Elsa, pero aún así es un libro que recomiendo un montón. Y hasta aquí hemos llegado, o sea, podría seguir sacando libros de enemies to lovers, pero en realidad prefiero, si acaso, hacer una segunda parte en algún momento, pues para que, yo que sé, no daros la chapa durante 2 horas aquí, y que si os apetece que haga vídeos de friends to lovers, otro cliché que se os ocurra y que queráis que haga recomendaciones, ponedmelo en comentarios porque a mí me gustan mucho estos libros, tanto de consumir como de grabar, así que me lo decís y ya está. Por otro lado, me encantaría que dejáis en comentarios esa palabra que me hace a mí saber que llegáis al final del libro y que me hace a mí tan feliz, que en el día de hoy va a ser salseo. Porque yo creo que un enemies to lovers va de la mano de un salseo, sí o sí. Por otro lado, me encantaría que dejáis en comentarios cuál de los libros de los que he hablado os ha llamado más la atención, cuál habéis leído y que me deis un poco vuestra opinión y hablamos por ahí abajo. Por último, daros las gracias por llegar hasta aquí y deciros las 3 cosas con las que me ayudáis un montón, que de verdad lo hacéis. La primera sería darle like al vídeo, la segunda suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y la tercera darle a la campanita para que YouTube os avise de mis siguientes vídeos, porque si no, no lo hace. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!